Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando estéis viendo este vídeo del canal de Ciencia al Descubierto. El vídeo de hoy es muy fuerte. Os voy a hablar de uno de los fraudes, si esto sigue adelante, el fraude más importante de la ciencia dentro de la biología. Y todo esto surge allá por el año 22, perdón, justamente el 21 de julio cuando se publica este paper en la revista Science. Es uno de los mayores fraudes, señores. Podría ser que en los últimos 16 años que se lleva fraguando esto, los investigadores hayan estado completamente engañados, basándose en premisas falsas a la hora de entender la fisiopatología del Alzheimer. Esto, la verdad, es muy fuerte. El título del paper se llama Bots on Fields, que tiene que ver con hay una mancha en el sistema, hay una mancha en la teoría, hay una mancha. Está pasando algo muy grave, señores, sobre todo en el tema de Alzheimer. Y de esto les voy a hablar en este vídeo. Y ahora, si usted quiere, me puede invitar y regalar un link y suscribirse a mi canal para que podamos tener mucha más información al respecto. Primero que me gustaría es que ustedes entiendan cuál es la teoría del Alzheimer, cómo se entiende desde la medicina occidental. Así que os voy a poner un pequeño vídeo para que puedan comprenderlo y luego pasaremos al gran fraude. Con la enfermedad de Alzheimer, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio de forma continua. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros inicios de la demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas, por un lado, beta-amiloide y por otro, tau, que afectan de alguna manera al cerebro. Estas proteínas tau anómalas se acumulan y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas a medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico y en este caso hay una propagación rápida del tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean las únicas. En este sentido, se están descubriendo, o en este paper, se está planteando que puede haber otra neurona, otra proteína que puede estar detrás. Hay dos proteínas que son las causantes de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, empiezan a investigarse y se descubre la proteína que realmente es la causante del Alzheimer, la famosa beta-amiloide estrella 56. Esta proteína se dice que es la causante y a partir de ahí empiezan a invertirse millones y millones de dólares por unos ensayos científicos que tienen que ver con un medicamento, el sinufilan. El sinufilan es un medicamento que destruye esta proteína y limpia a las placas, bueno, a las neuronas de estas placas amiloides. Y se supone que con esto se va a curar. Sin embargo, la validez de los ensayos clínicos empiezan a ser sospechosos. Y hay ciertos científicos que empiezan a dudar si es realmente esto verdad o nos están tomando el pelo con esta investigación. ¿Ustedes se creen? ¿Millones de dólares? ¿Y que nos estén tomando el pelo? Y ahí se empieza a abrir una investigación. De hecho, se le dice a la FDA que suspenda los ensayos clínicos porque hay cosas que huelen a chamusquina. Y aquí es donde entra el doctor Mattelsack, que es el investigador principal que va a empezar a investigar sobre este asunto. No se lo pierdan porque esto es increíble. Todo esto comenzó en el año 2006, cuando uno de los grandes científicos actuales o de aquella época, porque ahora mismo es todo ya muy triste, muy dudoso, el famoso doctor Lesne, quien en el año 2006 publicó como primer autor una investigación sobre las moléculas llamadas beta-amiloides estrella 56, que se abrevian normalmente con AB56. El artículo apareció en la revista Nature, o sea, imaginaros dónde apareció este paper, y es uno de los más citados en los últimos 20 años. Más de 2000 trabajos posteriores tomaron como referencia este artículo publicado en el Nature. Se dice que el AB56 es un oligómero tóxico
un subtipo de proteína beta-amiloide que se acumula en las placas en las neuronas de las personas con Alzheimer. Este subtipo concreto sería más soluble en los fluidos corporales y por lo tanto tendría más facilidad para afectar a las células. Esa es la hipótesis que se... ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Pues muy sencillo, ¿vale? Aunque se desconocía un poquito la teoría y si era real lo que sucedía, no estaba claro si una era la causa o era la consecuencia de esta enfermedad. Lo que se hizo el equipo de Lesney, lo que hizo fue aislar la AB56 de ratones modificados genéticamente para producir grandes cantidades de beta-amiloide y lo que hacían era inyectarlo en ratones jóvenes, ¿vale? Que rápidamente desarrollaban esta enfermedad. Esta era la pistola humeante, es decir, la causa era la beta-amiloide 56 porque se la sacaban a los ratones modificados genéticamente, se la inyectaban a los ratones jóvenes y estos ratones generaban esta enfermedad. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si el Alzheimer era producido por la AB56, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos empezó a invertir más de 1.600 millones de dólares siguiendo estas vías de experimentación. En este sentido, el medicamento que se estaba sospechoso que no coincidía con los ensayos clínicos y los médicos no obtenían los resultados que se supone que se deberían de obtener, estamos hablando del Sinufilán, empezó a haber sospechas y empezaron a investigar a ver qué es lo que sucedía realmente. Aquí es donde entra el científico que hemos nombrado. Este doctor empieza a investigar profundamente los papers que se habían publicado y encuentra algo increíble. Muchas de las imágenes que se publicaban como originales en los diferentes papers eran imágenes que se habían obtenido del primer paper, de los papers originales. Es decir, utilizaban imágenes diciendo que habían descubierto o que habían demostrado otras cosas. E incluso esas mismas imágenes estaban retocadas informáticamente para cambiar la estructura y darles, vamos a decir, lo que ellos buscaban, ¿no? El dato objetivo, ¿vale? La medición cuantitativa y cualitativa que se buscaba en esos papers. Es decir, los manipulaban. Señores, miren, este artículo es uno de los artículos más citados de la historia del Alzheimer y de la historia de la ciencia. Uno de los estudios más publicados. Y ahí tienen, Salvin. Les voy a contar exactamente qué es lo que sucedió. Mirad, los primeros papers fueron publicados por la doctora Karen Nice. Esta doctora es experta en proteínas beta-amiloides. Esa doctora fue la que hizo los primeros papers, que de ahí es donde viene el problema. Pero, ¿qué pasó? Se le dijo a la doctora que se iba a investigar sus artículos, sus papers, y la doctora dijo que ningún problema, maravilloso. Incluso yo les voy a dar más fotos que tengo para que ustedes puedan evaluar mis trabajos. Pero la doctora les dijo, en estos papers, quien se encargó de montarlos y organizarlos a nivel académico fue el doctor Leissner. Por lo tanto, el doctor Leissner es el que se encargó de las fotografías y de los montajes. ¡Oh, Dios mío! Cuando los investigadores empezaron a ver los montajes y todo lo que se encontraba en las fotos, se dieron cuenta que todas las fotos estaban manipuladas e incluso que el doctor Leissner había publicado más papers recortando fotos, cambiando las estructuras tridimensionales de las proteínas, modificándolas para que de alguna forma se pudiera justificar que la teoría de B56 tenía que ver con la producción del Alzheimer, de esas placas que estaban destruyéndolo todo y que a partir de ahí se estaban desarrollando esos fármacos para eliminar estas placas, que luego él también modificaba en sus ensayos. Y toda la ciencia del Alzheimer empezó a fundamentarse con todos estos papers manipulados que no tenían sentido. Y esto es gravísimo, sobre todo, ¿qué pasa con las revistas científicas? Que no estaban controlando las publicaciones, que no vigilaban que esas imágenes eran las mismas que en otros papers e incluso que estaban manipuladas. Esto es gravísimo. Ustedes saben cuántos pacientes de Alzheimer han tomado esos medicamentos o van a tomar esos medicamentos o no los han tomado porque gracias a Dios los ensayos se han bloqueado, pero y toda la investigación que se ha hecho se ha perdido.
Esto es gravísimo. Esto es el mayor fraude de la ciencia. Compréndanlo. No saben si lo grave que es esto, ¿verdad? Familia, pues imaginaros qué ha pasado. Sabéis que la doctora, cuando se hizo el primer paper, que ella le dio la capacidad a Leslie para que fuera montando las fotografías y que luego posteriormente se sacó otro más. Este artículo ha sido súper publicado, como hemos dicho, súper referenciado. La doctora ha recibido millones de dólares como subvenciones para seguir investigando, igual que Leslie. Han sacado más de 70 artículos posteriores. La doctora, una vez se dio cuenta de lo que sucedía, ya no ha querido nunca más hablar ni salir. Han ganado premios, se les ha dado de todo. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, si les ha gustado este vídeo, regálenme una manita, por favor, compártanlo y vamos a hacer grande este canal de la ciencia desvelada y la ciencia de alguna forma llevada al público en general, tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Así que un abrazo y nos vemos.